Reporte 100. Está con nosotros esta mañana Silvia Núñez Esquer, representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Silvia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, muy buenos días. Bien, ¿y tú? Bien, también. Gracias, Silvia, por tomar esta llamada. ¿Por qué cambió de opinión la gobernadora? De hecho, ya es la segunda ocasión en que manifiesta que solicitará la alerta de violencia de género para el Estado, pero a principios de sexenio ella pensaba distinto, pensaba de manera diferente. Bueno, yo creo que es, pues es que es final de sexenio, ¿no? En realidad, si acaso hubiera una declaratoria de alerta de violencia de género, ya no tendría que atenderla ella, ¿no? Sino el sucesor. Entonces, incluso se me hace un poco así como decir, pues hay que lo atiendan otros, ¿no? El problema. Pero sin embargo es muy importante aclarar que un titular de un poder ejecutivo de los estados o de los municipios no está facultado legalmente para solicitar la alerta de violencia de género. Eso es muy importante porque se puede quedar la idea de que se suma y que también la va a solicitar la alerta. Eso es imposible porque ni la ley ni el reglamento lo permiten. Los únicos entes jurídicos que pueden solicitar la alerta de violencia de género son las organizaciones legalmente constituidas, incluso un colectivo pues que trabaja permanentemente, pero si no está constituido, pues desafortunadamente no puede solicitar formalmente la alerta de violencia de género. O sea, puede manifestar que se declare, puede hacer marchas, puede lo que tú quieras, pero formalmente solo la pueden solicitar las organizaciones legalmente constituidas y las comisiones de derechos humanos o los organismos incluso internacionales de derechos humanos. Entonces es pues creo mera propaganda, creo cuando los gobernadores o los presidentes municipales dicen públicamente que van a solicitar la alerta de género o que están de acuerdo o que se suman a estas acciones, pues creo que es mera propaganda. Quisiera no pensar que es ignorancia, ¿no? Porque pues la ley es pública y el reglamento también. Entonces, sí es muy importante aclararlo porque podría parecer como que hay una esperanza de que a lo mejor es porque como es un nivel alto de gobierno, pues ahora sí hacen caso, ¿no? Entonces no es así, la solicitud de alerta de género detona un proceso que a veces no es corto como debería de ser por el espíritu de la alerta, del propio mecanismo de protección de las mujeres que es la alerta de género, y ejemplo tenemos el caso de la solicitud que está abierta por parte de Justicia Pro Persona y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio para 6 municipios del estado de Sonora, que la hicimos el 26 de junio de hace 2 años, y es hora en que no la Secretaría de Gobernación Federal no da un resultado, ¿no? Entonces, es un proceso, no es que la solicites hoy y mañana se declara, debería ser más expedito el proceso, creemos, porque veamos cómo ha aumentado efectivamente, como tú lo señalaste hace unos momentos, el feminicidio, pero todas las muertes violentas de mujeres, ¿eh? Y vale la pena recordar también que cuando hablamos de feminicidio son algunos tipos de muertes violentas de mujeres, no quiere decir que sean los únicos, simplemente estamos frente a una clasificación que hacen los organismos investigadores como es la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Y en su caso, pues cuando ese proceso pasa ya al Poder Judicial, pues el juez podría reclasificarlo, ¿no? Ya sea si se inició como feminicidio, reclasificarlo a homicidio doloso, o incluso puede haber un caso muy extraordinario en que sea viceversa, ¿no? Que vaya como homicidio doloso y que el juez decida reclasificarlo a feminicidio por las características que tiene. Sí. En el caso de Sonora, aún con todo esto que vemos que a veces están mal clasificados los homicidios dolosos y deberían ser feminicidio por sus características, pues vemos que en Sonora llevamos 20 casos, por decirlo así, al 31 de mayo, de muertes violentas de mujeres y niñas que han sido clasificados como feminicidio, pero son 66 muertes violentas de mujeres. O sea, en el año es escandaloso, nunca habíamos tenido 66 casos al 31 de mayo, o sea, todavía nos faltan 7 meses por conocer qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, sí es un año muy violento para las mujeres,
no solo estamos entre las 8 entidades que concentran las tasas más altas y estamos efectivamente en segundo lugar después de Morelos, sino que estamos entre las 8 entidades que concentran 57% de los feminicidios en el país. Ahora imagínate si algunos de los homicidios dolosos estuvieran clasificados como feminicidio, como debería de ser en algunos casos. O sea, sí estamos muy altos, sí es una situación grave la que está viviendo Sonora, y creo que se debería tomar con más seriedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM, pues ya de una vez por todas, tomara una decisión sobre si se declara o no la alerta de violencia de género, aunque desafortunadamente las experiencias anteriores nos dicen que cuando se declara al final de un sexenio, el problema es que la responsabilidad es del gobernador o gobernadora que va saliendo. Sin embargo, el nuevo gobierno dice, bueno, es que yo no estaba, ¿no? Y entonces se hace un enredo que ni el uno ni el otro responden a lo que no se hizo, ¿no? Durante ese tiempo. Entonces, realmente estamos en un punto en el que si se declara, de todas formas vamos a caer en un pantano, ¿no? Porque sí, se van a justificar quienes ya salieron, pues ya se van, ¿no? A sus notarías o lo que sea, y ya no van a responder porque ya no están en el puesto. Y quienes entran, pues con justa razón van a decir, es que tengo que investigar, es que tengo que empaparme de la información, es que tengo que ver de qué se trata, es que yo no estaba, es que no me dejaron información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí es una lástima que el gobierno federal no haya aprovechado la oportunidad de detonar este mecanismo de protección de derechos humanos de las mujeres, porque vemos que lo que nosotras decíamos hace 2 años pues se cumplió, ¿no? O sea, el feminicidio y todas las violencias contra las mujeres en Sonora crecieron muy notoriamente, ¿no? Y ni se diga las mujeres desaparecidas, ¿no? Sí, el gobierno federal, ¿por qué no ha autorizado esta alerta de violencia de género solicitada en junio de 2019 por estas organizaciones que nos describía Silvia? Ajá, no sabemos una razón específica, sí, ¿no? Pero en teoría, cuando una instancia federal como esta, que es la responsable de declarar la alerta, lo que hace es un decreto en donde declara la alerta de violencia de género. En este caso eso no ha sucedido, o bien declara que no es procedente, como ya sucedió hace unos años, con una solicitud que hubo para el municipio de Cajeme y que ya se cerró ese proceso. Pero en este caso está abierto el proceso que hicimos nosotras, que iniciamos hace 2 años. Entonces, ¿por qué no la declara? No sabemos, pero en teoría, cuando no se declara es porque no se encuentran elementos. El problema aquí es que la propia autoridad federal está reconociendo el aumento de la violencia de género, y en este caso la violencia feminicida, que es la violación más grave de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y sin embargo no la declara. O sea, no hay un pronunciamiento ni siquiera de decir cómo está. Al contrario, siempre vemos que hay una relación amistosa, inclusive pues muy cordial, lo cual pues estamos de acuerdo en que sea cordial, así debe de ser. Sin embargo, no vemos la otra parte, ¿no? En donde dice por qué está creciendo estrepitosamente el feminicidio. No, pues quiere decir que algo no se está atendiendo, sino es que muchas cosas, ¿no? Sí, un gobernador, si bien no puede solicitar la alerta de género, por lo que nos explicaba Silvia Núñez, ¿sí la puede torpedear? No entiendo. Es decir, un gobernador no puede solicitar una alerta de género, por un lado, pero sí puede torpedear que se conceda una alerta de género solicitada por organizaciones civiles. Bloquear, pues, torpedear, impedir. Pues tengo la sensación que este gobierno de Claudia Pavlovich, cuando fue la solicitud para KGM, pues torpedearon desde el Estado que se otorgara en el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto. No, yo creo que ahí hay una información imprecisa. Sí. El gobierno de Sonora nunca ha pedido que se solicite, que se declare la alerta de género. Al contrario, en sus informes y en todas sus acciones o en todas sus gestiones, lo que ha hecho es declarar que tiene una política pública para prevenir. Sí, por eso digo de torpedear, de obstaculizar una alerta de género, es decir, no okay, de torpedearla, sí, pues. Sí, eso sí, definitivamente puede, digo, es
políticamente yo no sé por qué, ahí sí no tengo una explicación. Los gobiernos de los estados han sentido o han pensado o han actuado en consecuencia de una percepción de que es como un castigo cuando les declaran la alerta de género. Entonces, si estamos ante una combinación, por ejemplo, de administraciones emanadas de diferentes partidos, pues con más razón. Entonces, y los derechos de las mujeres pues quedan en medio de la batalla, y entonces ni al uno ni al otro pues terminan importándole el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres. Entonces, en este caso, siempre el gobierno del estado de Sonora, por lo menos de este sexenio, siempre ha justificado que sí está haciendo muchas acciones, y ahí están los informes, impecables algunos, que se han ido a entregar inclusive personalmente a la Ciudad de México, pero tú cuando lo revisas minuciosamente, pues ves muchísimas inconsistencias en el sentido de que hay acciones que no tienen que ver directamente con evitar que a las mujeres las asesinen y las desaparezcan y las abusen sexualmente y las violen, y todos los delitos que se cometen contra las mujeres. Las acciones son innecesarias, pues no, porque siempre cuando una ley, por ejemplo, como la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, no se ha operado bien en las instituciones como ocurrió en el sexenio anterior, pues claro que todo lo que se trabaje, por ejemplo, el abrir una vicefiscalía de feminicidios, el abrir agencias especializadas, por supuesto que es muy importante y es a favor de que se atienda a las mujeres. El abrir los centros de justicia para las mujeres, por supuesto que es benéfico, pero eso es una cuestión porque no había, o sea, era lo mínimo que se tenía que hacer para operar todo lo que tenga que ver con la atención a la violencia contra las mujeres. Pero luego el otro paso ya no se da, pues, y pasaron 6 años y no se dio el instrumentar políticas públicas de prevención, porque prevención quiere decir que no ocurra, o sea, no quiere decir nada más que tengas programas de difusión, que tengas folletos, que tengas páginas de difusión de los programas, porque aquí de lo que se trata es de alertar a las mujeres, de alertar a las instituciones, de que los policías sepan que de que ellos abran esa puerta de donde dentro podrían estar asesinando a una mujer. De eso depende la vida de esta mujer, de que si un hombre intentó violentar a su esposa y la amagó con una pistola, eso sea un foco de alerta de que esa mujer a la otra no la va a contar, y eso no sucede en Sonora. Las mujeres van y denuncian y las tratan como si fueran a denunciar que les robaron el celular. Entonces, no hay un sentido de alerta en los funcionarios públicos ni las funcionarias. Se atiende a lo mejor cordialmente, en un lugar limpio, a lo mejor, como yo decía, qué bueno que construyeron el centro de justicia. Ahora las personas que trabajan ahí trabajan más a gusto, pero ¿atienden mejor a las mujeres? Pues verás, pregúntale a las mujeres cómo las atienden. Sí, Silvia Núñez, muchas gracias. ¿No? Muchas gracias por compartirnos tus opiniones y esta información sobre la situación de los feminicidios en México y en Sonora. Estamos en contacto para seguir conversando sobre esos temas. Gracias, Juan Carlos, hasta pronto. Es Silvia Núñez Esquer, representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Reporte 100.